Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy, análisis político, debate parlamentario en nuestro programa. Vamos a analizar los presupuestos generales de Navarra, también la reforma fiscal planteada por el gobierno liderado por Uxue Barkos y las declaraciones de la presidenta del gobierno ayer en los desayunos de Europa Press en Madrid, donde Barkos se refirió a la ley de policías actual. También habló de fiscalidad navarra y de las relaciones entre los diferentes miembros que conforman el gobierno cuatripartito. Hoy traemos al programa, aparte del Parlamento, podríamos decirlo así, y así damos la bienvenida a los representantes parlamentarios de EH Bildu, de Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Geroa Bai. Las buenas noches en primer lugar para Mayorga Ramírez. ¿Qué tal, Mayorga? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabón, muy bien. Gabón, gracias por estar con nosotros. Un placer. Debate parlamentario también hoy con Ana Beltrán, Partido Popular en Navarra. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida, muy buenas noches. Encantada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Coldo Martínez, Geroa Bai. ¿Qué tal, Coldo? Estupendamente, aquí de nuevo con todos vosotros. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Y también con nosotros hoy Javier Esparza, Unión del Pueblo Navarro. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Pues muy bien, buenas noches. Sé que todos nuestros representantes políticos escucharon ayer a la presidenta del Gobierno de Navarra. Hoy recuperamos sus palabras, los principales temas abordados en ese desayuno informativo en la capital de España. Uxue Barkos asegura que habrá acuerdo para actualizar el convenio económico antes de que acabe el año. Dice que este convenio no supone ningún privilegio para los navarros, porque en estos momentos penaliza las arcas forales. Hoy tienen ya algunas herramientas, como es todas aquellas que nos permiten detectar la trazabilidad de la venta de hidrocarburos. Hoy nos demuestran que las cuentas con las que se debía ajustar con Navarra, pues perjudican y penalizan a Navarra en decenas y decenas de millones anuales. Pasado el ecuador de la legislatura, Barkos habla de estabilidad y crecimiento en Navarra, destacando, por ejemplo, que por primera vez vienen más empresas de las que se marchan. Hasta el mes de septiembre en Navarra se han creado 644 empresas frente a las 62 que se han disuelto, y esto se suma a esto se suma que los datos en 2017 señalan que por primera vez en 3 años a Navarra vienen más empresas de las que se marchaban en el inicio de la crisis. Sin embargo, reconoce que en ocasiones hay que hacer encaje de bolillos para llegar a acuerdos. En lo que respecta al desencuentro por la ley de policía foral, dice que supondrá el repliegue de los servicios prestados. Difícilmente vamos a poder atender casos de violencia de género, porque el tipo de horarios que nos impone la ley actual nos impide absolutamente atender ese tipo de servicios. No vamos a poder atender asuntos relativos, por ejemplo, a investigación de asesinatos. Y en clave nacional, la presidenta ha asegurado que la crisis en Cataluña es la mejor expresión del fracaso de ambas partes. Lo que no ha entrado a valorar es si considera si hay hoy en España presos políticos. Lo cierto es que en la sociedad catalana hay, aquí ya no digo decenas y decenas, hay varios millones de personas pensando que hay presos políticos. Por eso debemos tenerlo muy en cuenta. Por último, se ha referido a la posibilidad de reformar la Constitución y eliminar la transitoria cuarta. Asegura que se trata tan solo de un señuelo electoral de UPN y del PP que nunca se ha llegado a efectuar. 5 claves importantes, 5 temas destacados en la conferencia de ayer de la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. En primer lugar, vamos a fijarnos en lo dicho en torno a la ley de policías, la actual, la vigente. Ya saben que no prosperó la ley que planteaba el Gobierno y la Consejería de Interior gobernada o dirigida por la titular María José Beaumont. Preocupa en Navarra, lo dicho por la presidenta del Gobierno. Recordamos que parece ser no se podrían atender casos de violencia machista o violencia doméstica y la investigación de asesinatos. Vamos a ver la respuesta de los diferentes representantes políticos. Comenzamos con el señor Ramírez.
Sí, bueno, en primer lugar una reflexión, ¿no? Claro, la presidenta del Gobierno de Navarra muy amablemente, supongo, pues responde pues a los requerimientos de las agencias de prensa madrileñas, una reflexión sobre a qué, es decir, cuál es la figura de Madrid con respecto a la relación de Navarra, ¿no? Y a nosotros nos parece que efectivamente, estando pendiente la firma del convenio económico, urge hacer, cuando hablamos de Madrid y presidencia del Gobierno de Navarra y hablamos en relación con el Estado, pues hacer un llamamiento a que el Estado nos trate de igual a igual, que es lo que nos merecemos, porque habitualmente a lo que tenemos que ir a Madrid es a defendernos de los recursos de inconstitucionalidad que nos pone la señora delegada del Gobierno o el Partido Popular en sus diferentes niveles. En cualquier caso, la Policía Foral pues es una de las consecuencias de la posición que mantuvo, pues es cierto, la mayoría del Parlamento de Navarra, quienes no apuestan por el despliegue de la Policía Foral y por lo tanto por el repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional que eso debe implicar, pues están muy contentos con que no haya prosperado esa ley, cuya consecuencia es que la Policía Foral pues no va a poder ampliar su marco de actuación y por lo tanto ser una policía integral en Navarra que asuma las competencias de tráfico. Hay que recordar, las multas que pagan los navarros y las navarras las cobran fuera, mientras las que pagan a las chanchas las cobra la Comunidad Autónoma Vasca. Aquí en Navarra no, las cobra Madrid. Y todas esas consecuencias vienen dimanadas de posiciones, pues a nuestro juicio, contradictorias con lo que es pues una apuesta por la defensa de la policía integral, que debe ser la Policía Foral. Se habla de un repliegue de las fuerzas de la Policía Foral con las consecuencias que hemos escuchado, señora Beltrán. Sí, a mí me gustaría hacer referencia a las palabras de la presidenta. Con todo el respeto a la presidenta y por la terminología que voy a utilizar, me parece de bastante poca vergüenza poder echar la culpa y querer esparcir y dejar en manos del resto de grupos parlamentarios que esa ley no haya sido aprobada, cuando ella es la culpable de que, si esto es cierto, que es falso, pero en el caso de que se produjera, que no se van a poder atender los delitos de violencia de género, los asesinatos, si todo eso es cierto, ella es la verdadera culpable. Ella y la consejera Beaumont, que no dialogaron esa ley, que no tiene el apoyo ni de los sindicatos, ni por supuesto las fuerzas políticas mayoritarias, o sea, mayoritarias las que votaron en contra del Parlamento. Han actuado de una forma dictatorial, imponiendo el tipo de ley que ellas querían, y hablo de la presidenta la primera, porque si no, es ella la que tenía que haber llamado al orden a la consejera Beaumont. Por lo tanto, una presidenta que ahora amenaza y nos quiere, que quiere llamar la atención diciendo que no se van a atender estos casos, desde luego falta a la verdad, porque ella es la culpable de no haber dialogado y haber acordado con los sindicatos. De cualquier forma, también quiero decir que la ley entonces, que ahora está en vigor, que es la que se aprobó anteriormente, en el año 2005, si no recuerdo mal, esa ley también fue apoyada por Geroa por parte del Parlamento. No recuerdo quién la apoyó, pero desde luego el Partido Popular esa ley no la apoyó. Y criticamos ya en aquella ocasión que no se iban a poder atender los servicios por cómo estaban planteados los horarios de los policías. Pero la presidenta, que no eche las culpas al resto, que es suya, su responsabilidad por no haber querido dialogar. ¿Qué análisis político tienen las palabras de la presidenta y también el mensaje que hay que lanzar a la ciudadanía? Porque es cierto que son temas que pueden preocupar, ¿no?, que nos pueden afectar directamente, señor Martínez. Sí, bueno, yo de entrada quería decir que Geroa Bay en la votación de la ley de policías que en este momento está en vigor se abstuvo. Y lamento decir, en fin, la señora Beltrán, yo lo comprendo, ¿no? Pues como ella tiene muy interiorizado el discurso de la imposición, dice, y la culpa la tienen ellas, hablando de la señora Beaumont y de la presidenta del Gobierno, diciendo que impusieron el tipo de ley que ellas querían. Y lo cierto es que esa ley, la que ellas querían, no se ha aprobado y no se ha impuesto a nadie. Pero a mí me llama la atención, ¿no?, que la pregunta sea esta, ¿no?, la pregunta con que iniciemos este debate hoy, porque realmente la pregunta es decir, las palabras de la presidenta respecto de la ley de policías fue en el debate. Y yo creo que durante su disertación la presidenta Bercos habló de cosas muchísimo más importantes que esta en concreto de la ley de policías, ¿no? Ella habló de dos características fundamentales del Gobierno de Navarra en estos momentos, que son la estabilidad. La estabilidad, ha sido un gobierno estable, 2 años y pico de estabilidad, y la gestión económica que ha permitido pues que Navarra en estos momentos se posicione como la comunidad más solvente dentro del Estado. Dicho esto, estabilidad y gestión, que creo que es lo que
de verdad importa a la ciudadanía, porque luego, pues que si aprobamos una ley de policías, aprobamos otra, pues seguramente a los que estamos inmersos en el mundo de la política nos parece fundamental, pero bueno. Entonces, quiero decir eso, estabilidad y gestión del gobierno presidido por Uxue Barkos. A la pregunta que se le hizo desde alguien del público respecto a la ley de policías, efectivamente ella dijo que con la actual ley de policías, pues bueno, no se van a poder atender a partir de determinado momento determinados servicios. Ella mencionó violencia de género y algunos crímenes, lo achacó a la dificultad de compaginar la investigación de violencia de género y de asesinatos con los horarios de los policías, y que, bueno, como algunos ya habíamos dicho, mucho nos temíamos que la ley aprobada en 2015 iba a dificultar que la Policía Foral llevara adelante determinadas actuaciones. Eso es lo que dijo, y yo en este momento poco más puedo aportar. Por supuesto, son diferentes temas los que se abordaron. Hemos hecho un resumen de lo dicho ayer por la presidenta Barkos. Hemos hecho incidencia también, por supuesto, en este asunto que surgió de las preguntas del público, que también tienen su interés. Por supuesto que hablaremos de fiscalidad, de economía, de empresas y de muchas cosas más a lo largo de nuestro debate. Unión del Pueblo Navarro plantea una nueva ley de policías en 6 meses, una nueva norma que rija los criterios de actuación y trabajo de la Policía Foral. Señor Esparza. Pero antes, un poco por situar, yo entiendo que a EH Bildu no le guste que la presidenta del Gobierno vaya a Madrid, porque bueno, lo que pudimos ver ayer es que efectivamente ella allí en Madrid traslada su imagen moderada, no la radical. Es decir, aquí en Navarra parece que la señora Barkos es de EH Bildu, y sin embargo cuando va a Madrid parece que es del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto entiendo pues que para nada estén cómodos los señores de EH Bildu. Y ya yendo al tema de la Policía Foral, a mí me parece, en fin, pues esto ha sido un despropósito desde el inicio. Creo que es un fracaso del gobierno, y obviamente hay un plan director que se va a debatir en el Parlamento próximamente, que habla de qué policía queremos para el futuro, y nos encontramos a la presidenta del gobierno diciendo que no se van a poder prestar determinados servicios y que va a haber un repliegue en los servicios. Bueno, nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es, creemos que hay que hacer algo, creemos que esta situación es insostenible para el conjunto de los ciudadanos y para la propia Policía Foral. Creemos que hay que derogar la ley del 2015, y queremos abrir un espacio de diálogo y llegar a un acuerdo en 6 meses. A un acuerdo partiendo con las propias organizaciones sindicales y con el resto de los grupos parlamentarios, porque desde luego, como terminemos la legislatura en esta situación, creo que flaco favor se le está haciendo al conjunto de la ciudadanía. Y en relación a lo que decía el señor Martínez, que él hablaba de 2 palabras, estabilidad y gestión, bueno, pues la gestión, efectivamente, somos los más solventes, ya éramos los más solventes, ya éramos la comunidad más solvente, y en aquello que tiene que ver con la estabilidad, yo creo que si de algo se puede tener un claro ejemplo es de la inestabilidad que hay. Sí, fíjese, señor Martínez, tren de alta velocidad, cada uno por un sitio, Policía Foral, Izquierda Esquerra votando otra cosa y Podemos votando otra cosa. La lista única en educación, Izquierda Esquerra diciendo que no. La medalla de Navarra, Izquierda Esquerra diciendo que no, Podemos cuestionándola. El canal, la fiscalidad, la reforma fiscal última en la que nadie ahora quiere asumir la responsabilidad porque no es de nadie. El euskera, es decir, hay tantos temas que demuestran la incapacidad de este gobierno que hablar de estabilidad me parece pretencioso por su parte. Sí, hombre, la presidenta cuando habló de estabilidad efectivamente confrontaba la estabilidad que hay en el gobierno de Navarra y que ha habido a lo largo de estos 2 años con la inestabilidad que ha habido en el gobierno del Estado. Un gobierno en funciones hasta noviembre de 2015, un gobierno en el Estado sin presupuesto hasta mayo de 2017, inestabilidad. Es decir, aquí teníamos un gobierno estable que llamaba por teléfono a Madrid y se encontraba con un gobierno en funciones. Y eso es una realidad. Y mientras pues algunos partidos, entre ellos al suyo seguramente, pues esto les llenaba de ilusión, pues lo cierto es que en Madrid no había un gobierno estable con quien este gobierno pudiera negociar. Diferencias de opinión entre los grupos que apoyamos al gobierno, por supuesto que las ha habido, las hay y las habrá. Pero una cosa son las diferencias entre nosotros y otra cosa es la labor del gobierno, que ha sido una labor
clarísima de gestión y de buena gestión, a diferencia del sí, me termino enseguida. A diferencia de los gobiernos de los últimos gobiernos de UPN, en los que la gestión ha sido un auténtico desastre y que han sido incapaces incluso hasta de conseguir que les aprueben los presupuestos. Si nosotros ya llevamos 2 y espero que pronto tendremos el tercero. Si el otro día sus socios, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, les organizaron una manifestación en contra del tren de alta velocidad. O sea, si es que estamos llegando a esos extremos. Si es que vamos a ver plataformas contra la propia presidenta del gobierno. Fíjese la estabilidad que tenemos en Navarra. Sí, sí, pero hemos aprobado 2 presupuestos, cosa que ustedes no consiguieron, y vamos a tener aprobado el tercero. Y como usted bien sabe, que para esto ha sido consejero, la política fundamental se hace cuando se aprueba la ley de presupuestos. Señor Ramírez, perdone, señora Beltrán. Señor Ramírez, decía el señor Esparza, o ponía su valoración en relación con las palabras de H. Bildu, de Mayorga Ramírez, en relación también, valga la reiteración, ¿no?, de la conveniencia o no de que la presidenta Navarra esté en Madrid, hablando de cuestiones de Navarra. En este caso, ¿qué tiene que decir? ¿Sería mejor, más conveniente que no estuviera? No, es que nosotros tenemos una máxima muy clara, y es que tenemos plena confianza en la capacidad de decisión de la ciudadanía navarra. Es decir, que Navarra y su ciudadanía es perfectamente madura y adulta para saber qué es lo que le conviene. Y por lo tanto que, desgraciadamente, la actitud de Madrid y en la relación con Navarra, lejos de ser alguien que reconoce esa madurez de la ciudadanía navarra, respeta las decisiones de las instituciones como el Parlamento de Navarra, pues últimamente estamos viendo cómo 17 leyes que aprueba el Parlamento de Navarra, todas de contenido social, son recurridas sistemáticamente y por lo tanto las deja sin efecto a través del Tribunal Constitucional el Estado. Y nosotros creemos que en este debate que se ha abierto a nivel de Estado con respecto a una reforma a la Constitución, el papel y las competencias que tienen que tener los territorios, es necesario que hagamos un gran acuerdo en Navarra. Y en ese gran acuerdo no excluimos a nadie. Entendemos que es muy difícil que la derecha en su versión Partido Popular esté, y quizá también Unión del Pueblo Navarro, pero lo que nosotros buscaríamos y planteamos es, con absoluta responsabilidad y altura de miras y rompiendo muchos tabús existentes entre las formaciones políticas, es que hagamos un gran acuerdo para que Navarra, la relación con el Estado, sea de igual a igual, recíproca, de absoluto respeto. Y por ejemplo, en ese sentido yo entiendo que ha habido una dinámica histórica en donde hay quien ha querido patrimonializar la idea de Navarra, pero desde EH Bildu lo que estamos planteando es que en Madrid tenemos que hacer un frente común, todas las formaciones políticas que reivindicamos y representamos a Navarra, porque en Navarra somos perfectamente maduros y adultos para tomar nuestras propias decisiones. Vamos a escuchar a la señora Beltrán, Pero me gustaría... Les animo, sinceramente. Navarra de igual a igual con Madrid, señora. Se refiere al convenio económico, en definitiva, ¿no? No se refiere al convenio económico. ¿Qué se va a referir al convenio económico? A la capacidad legislativa, a la posibilidad de definir nuestros marcos de derechos sociales, a hacer de Navarra una sociedad avanzada también fiscalmente, que hay ámbitos en los que ahora no podemos, nos dejan. Una mayor autonomía, en definitiva, ¿no? Pero vamos, es que esto, claro, con perdón también, es que es la locura de Bildu. Pero ¿dónde? Pero vamos a ver, claro, si partimos ya de ser un antisistema, de que no cree que estamos en un Estado y que el Gobierno de España en algunas cosas tiene competencias que no tiene nuestra comunidad, pues bastantes tenemos también gracias a nuestra régimen foral. Yo defiendo a Navarra, señora Beltrán, entiéndame, yo defiendo a la ciudadanía navarra. Pero vamos a ver, pero es que, perdón un segundo, pero es que estamos en un marco legal. Si no le gusta el marco legal, la Constitución, habría muchísimas cosas que cambiar. Estamos en una sociedad ¿Puedo terminar, por favor? ¿Puedo terminar? Es que todo eso tan idealista, propio también de los regímenes como el catalán, etcétera, que han vendido al pueblo cosas luego irrealizables, como ha sido, ahora todos están retractando de aquellas miserias que fueron diciendo que han metido donde han metido. ¿Está usted de acuerdo que Navarra tiene que tener un tratamiento de igual a igual? ¿Me deja terminar? ¿Sí o no? Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en cumplir las leyes. Y ahora mismo, y usted no está de acuerdo en cumplir las leyes, porque es un antisistema. Vamos a ver, es que tengo más cosas que decir, me están atosigando por un lado y por otro. Señora Beltrán. Es que, claro, lo que quiero decir es que quiero que defina en qué términos de bilateralidad, cuando hay un Estado por encima. Castilla y León, ¿también usted quiere que actúe con el Estado de bilateralidad?
O sea, la misma relación. Establece la bilateralidad. La LORAZNA La establece la LORAZNA bilateralidad. establece El convenio económico es bilateral. Eso sí, bilateral. pero ¿quién ha negado la capacidad? Pues la capacidad de que el convenio económico se negocia de forma bilateral. ¿Por qué es el Estado quien está negando la firma en este no momento? Es verdad, no usted es verdad, está negando no la es verdad. firma. Y si usted no sabe en qué posición está el Gobierno de España con respecto al Gobierno de Navarra, sé que en la comunidad con autónoma respecto... vasca lo ha firmado y en Navarra ustedes se niegan a firmarlo. No es verdad, pero por Dios, es que no... Vamos a ver. Igual a igual. Pero es Navarra, que, mire, Estado. señor Ramírez, con todo el respeto que le tengo, cuando se araña un poco en sus argumentos, aparece Cataluña. A Cataluña en su forma como han actuado. Porque no son profundos, no son profundos. El convenio económico se está negociando de igual a igual, en régimen de bilateralidad. Eso sí, pero no otros. Pues por alguna razón que ahora mismo saben... Están en ello. Seguimos adelante en eso, nos planteamos también... Señora Beltrán, señor Esparza, ¿pierde Navarra? También quiero introducir este elemento en el debate. Si pierde o gana Navarra con el convenio económico Navarra-Estado actualmente. EH Bildu al final, pues con su discurso. Yo le voy a dejar clara la posición de UPN. Nosotros estamos satisfechos con el régimen foral. Ese régimen foral, efectivamente, bueno, puede ampliar sus competencias, pero para gestionar bien. No para hacer Reino Arena, ni el Reino Arena, ni el circuito de los arcos, para eso no. Esa es la posición de UPN, pero fíjese, su posición es que nuestro Parlamento, en lugar de estar en Pamplona, esté en Vitoria, que formemos parte, que seamos una diputación más. O sea que, si hablamos de nuestro sistema y de la defensa del régimen foral de Navarra, desde luego creo que ustedes... Tenemos un problema de comunicación si usted cree que nosotros defendemos eso, porque nosotros no defendemos eso. Ustedes no defienden Navarra bajo ningún concepto. Navarra, de igual a igual, con todos, también con la comunidad autónoma. Señor Ramírez, ¿a usted sabe por qué le molesta que vaya la señora Barcos a Madrid? No. Pues porque, fíjese, hubo una pregunta que a mí me parece interesante. Le preguntaron a ver si había presos políticos en España. Es evidente que los hay. Y claro, ¿ves? Es evidente que los hay para usted. Para mí sí. La señora Barcos toreó, pegó 2 capotazos y no dijo ni blanco ni negro. Es decir, en Madrid no puede hacer el mismo discurso que hace aquí, porque aquí sale de la mano de su mano para defender al señor Puigdemont. Esa es la diferencia y por eso a ustedes no les gusta que la señora Barcos vaya allí. Y en relación al convenio económico, bueno, yo lo que sé es que se está negociando. Nosotros, obviamente, hemos estado encima. Lo que queremos es que haya un acuerdo, lo antes posible. Me consta que el acuerdo, esperamos todos que vaya a ser rápido, que vaya a ser justo, que vaya a ser solidario con el conjunto de los españoles. Y bueno, desde ese punto de vista se tiene que dejar trabajar en este caso a los dos gobiernos, que creo que es lo que hay que hacer. Sí, señor Ramírez. Sí, Martínez, perdón, perdón, disculpe. Si no le importa, vaya. Sí, por supuesto. Venga, no, yo sí quería matizar una cuestión. La señora Barcos se manifestó una vez, salió a la puerta del Parlamento, no para defender al señor Puigdemont, como dice el señor Esparza, sino para reclamar diálogo y negociación No fue por eso, perdone, fue en contra de la actuación de la policía, recuérdelo. Sí, y para reclamar diálogo y negociación en el proceso catalán. Porque nosotros, Geroa Bai lo ha dicho por pasiva y por activa, por pasiva y por perifrástica, nosotros creemos en los derechos históricos como vía de profundización en el autogobierno de Navarra. Derechos históricos que nos llevan a reclamar un acuerdo con el gobierno del Estado. Y esta es la vía que Geroa Bai ha defendido siempre, que hemos defendido, que defendemos y que defenderemos. Derechos históricos, diálogo, negociación. Si puedo terminar, diálogos y negociación. Diálogo, negociación y pacto. Y desde luego somos tan nacionalistas que desde luego... No digo otra cosa. Bien. Yo que no soy ningún insulto, ¿verdad? Señor Esparza, pero déjeme terminar, porque siga, si no le voy a llamar el interruptor, que en su partido tienen mucha costumbre. Y nosotros, desde luego, somos tan nacionalistas que defendemos eso para todas aquellas comunidades que se comprometan a defender los derechos de sus ciudadanos, como lo hace el Gobierno de Navarra, y desde luego a ejercerlos con responsabilidad, como hace el Gobierno de Navarra. Ese es todo nuestro nacionalismo. Creer en los fueros, creer en los derechos históricos, reconocidos, por cierto, en la Constitución española. Como ellos quieren que señor Esparza, yo sé lo que queremos. Usted interpreta lo que nosotros decimos que queremos. Y es muy libre de hacerlo, pero no diga lo que nosotros queremos. Nosotros queremos lo que yo digo en este momento. Bueno, lo que yo digo en este momento. El convenio económico, sí, a ver. Político, y son un proyecto político nacionalista. Señores, y ahora no me vengan con una historia de que no, ustedes defienden Navarra porque no. Señor Esparza, se incorpore a la comunidad autónoma vasca señor Esparza, y a partir de ahí sea una diputación más
más. Eso es lo que quiero. Señor Esparza, déjeme bueno, que pero le ¿hablamos diga. del convenio o Usted no hablamos del convenio? No Porque dice si la verdad. pasamos a otra cosa, Interpreta torticeramente lo que nosotros defendemos. Interpreta torticeramente. Usted sigue defendiendo esa mentira, esa falsedad, y yo le respeto, pero insisto. A mí me gustaría, como Gobierno de España, hablar con respecto al convenio económico. Claro, el convenio económico se va a firmar próximamente, en breves fechas. No puedo decir exactamente cuándo porque se está negociando. Y seguramente se va a negociar con una cantidad, con una aportación beneficiosa para Navarra y también solidaria con el resto de España. Un momento. Porque España usted no ha querido. Pero un momento. Claro. No, es que, vamos a ver, eso es bastante más algo. Pero lo importante y lo que les importa a los telespectadores no es tanto cuándo se va a dejar de firmar o cuándo se va a firmar el convenio. Lo que les importa es ustedes, que tanto empeño ponen en hablar de nuestra foralidad, de firmar ese convenio. Luego lo utilizan para el mal, para imponer, sobre todo para exprimir a los ciudadanos navarros a impuestos. Ese autogobierno, con esa capacidad de autonomía fiscal que tiene nuestra comunidad para imponer nuestros propios tributos, ustedes la están utilizando justamente lejos de para beneficiar a los contribuyentes y a la atracción de empresas, para todo lo contrario. Por lo tanto, nunca más vuelvan a hablar de nuestro autogobierno, de la capacidad que puede tener para gobernarnos solos, para gobernarles, ustedes gobernarnos, gobernar a los navarros que lo están utilizando precisamente nuestra foralidad para todo lo peor. Usted está deseando que el Estado haga aquí. Yo lo que estoy hablando es que nuestra capacidad de autonomía fiscal se utilice para que los navarros vamos a hablar mejores inmediatamente y seguimos con la autonomía fiscal. Señores, no se les escucha, ¿eh? Atención, porque vamos a continuar ahora. Señora Beltrán, por favor. Autonomía fiscal en Navarra, ¿con qué efectos para la ciudadanía de nuestra comunidad? Reforma fiscal planteada por el gobierno dirigido por Uxue Barkos, ¿con qué efectos para las rentas medias y para el conjunto de la ciudadanía navarra? Será nuestro siguiente tema, junto con los presupuestos generales para Navarra para el año 2018, que proponen 3.883 millones de inversión pública. Hacemos una breve pausa, señores parlamentarios, señora Beltrán, y avanzamos con las diferentes miradas políticas a estos dos temas clave para la economía navarra. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.